Como representante del gobierno de la provincia de Córdoba en Buenos Aires, es un honor recibir a todos ustedes en esta casa con el objeto de abordar un tema que hoy lo sentimos en todos lados, en la calle, lo vemos en la televisión, en cualquier parte, y del cual todos formamos opinión muy rápidamente sin saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. No es mi tema en particular, lo voy a dejar con la gente que realmente sabe de esto y a la cual nos han prestado su colaboración, que son la licenciada Raquel Rauchik, secretaria del Gobierno de Córdoba, del Ministerio de Derechos Humanos, la licenciada Claudia Martínez también del Gobierno de Córdoba, como representante del Gobierno de Córdoba, la doctora Imbriano, que es decana de la Universidad Kennedy, de la Facultad de Psicología de la Kennedy, y María José. María José, que es la decana de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Kennedy. Como moderadora va a haber una persona que yo no voy a nombrar, porque me toca las generales de la ley, pero este espacio de Córdoba, que Córdoba propone no solo para los profesionales, sino para toda atención, significa transmitir de alguna manera lo que el gobierno está haciendo y abrirle las puertas a los artistas que tenemos en nuestra galería de arte o a aquellos que quieran expresar su arte y hacer llegar su arte a Buenos Aires. Con los representantes de las distintas casas que nos acompañan, a los cuales agradezco en forma particular, hay un programa de tertulias que mensualmente se va realizando, donde los artistas provinciales van mostrando su calidad y su capacidad. El gobierno de Córdoba pretende de esta manera estar presente. Para el gobierno de Córdoba, la violencia de género es una política de Estado. En función de eso, vamos a abordar este tema con la seriedad que todo tema de estas características merece. Yo no les saco más el tiempo y la invito a Karina para que haga las presentaciones. Gracias. Las violencias han existido siempre. Desde que el hombre se irguió sobre la tierra como una especie dominante, las violencias siempre han estado presentes. Sin embargo, en la actualidad, asistimos a un aumento y recrudecimiento de las violencias. Estos escenarios contemporáneos, en donde las violencias se manifiestan de forma múltiple y variada, constituyen la principal causa de malestar en la sociedad. Tal es así que estos actos de violencia, en los cuales se asienta el lazo social. Presenciamos hechos de violencia familiar, de violencia de género, de violencia en las escuelas y también en las instituciones. Desde esta perspectiva, preguntarnos y reflexionar respecto de qué hacer en términos de prevención y promoción de relaciones humanas saludables, educando a nuestros hijos en el respeto por la dignidad humana, es una tarea ineludible. Vamos a tener dos mesas. La primera mesa se llama Escenarios e implicancias de las violencias actuales. Las disertantes serán la licenciada Raquel Rauchik, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba, licenciada en Psicología, especialista en Neuropsicología y Conducta Humana, docente universitaria de posgrado, autora y organizadora de la primera maestría de Neuropsicología en el país, directora y coordinadora del Foro Social contra la Violencia Familiar en la legislatura de la provincia de Córdoba, Premio Conex a la trayectoria. La segunda disertante será la doctora Amelia Aide Imbriano, decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy. Es doctora en Psicología Social y Psicología Clínica, diplomada en Derechos Humanos y en Estudios Superiores en Psicoanálisis. Profesora titular de la especialización y maestría en instituciones e infancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro de la red Infeyes, directora del Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis aplicadas a las ciencias sociales, miembro consultor de diversas maestrías en Psicoanálisis Internacional y del Centro Jacques Lacan. Directora de tesis de maestría y doctorado en posgrados nacionales e internacionales, directora del proyecto de investigación
procesos de legitimación de lo ilegítimo, tiene numerosas publicaciones, entre ellas Las enseñanzas de la psicosis, ¿Por qué matan a los niños?, Tratamientos desde el alma, La odisea del siglo XXI. Como moderadora de esta mesa será la magíster Agostina Hilari Bonfico, magíster en psicoanálisis, jefa del Departamento de Psicología de la Universidad Kennedy, profesora adjunta de la licenciatura en Psicología y maestría en Psicoanálisis, editora de la revista Borromeo. En realidad, agradezco muchísimo la invitación. Estos son temas muy sensibles de los que la prensa habla mucho, no siempre en los términos que corresponde, entonces no siempre lo que se difunde es lo que se debiera difundir o es realmente el reflejo de la realidad. Y me parece que todo espacio en el que nosotros podamos reflexionar sobre el tema de manera de sensibilizarnos y concientizarnos sobre lo que está sucediendo son espacios en los que se siembra que después crece y se difunde, y si algo se puede cambiar es cuando se empieza a conocer. El conocimiento siempre en la historia del hombre modificó el mundo, y si no se conoce, si trabajamos sobre lo que creemos que alguien dice, no va a ser fácil cambiar. Y en el tema de la violencia, particularmente, porque se habla muchísimo sobre la violencia. Yo pensé mucho en esta charla y yo dije, bueno, a ver, en este momento yo soy secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las problemáticas que nosotros tenemos que enfrentar y en las que tenemos que intervenir son múltiples y diversas, todas tienen que ver con niñas, niños, adolescentes y obviamente sus familias. Todo tipo de problemas. Tenemos chicos que lamentablemente han entrado en el espacio del delito y hay que intervenir. Digo lamentablemente porque cuando un chico, y la edad estábamos conversando antes de subir con Agostina, empiezan muy temprano a delinquir, porque es su forma de ser, de presentarse, de hacer, de tener identidad. Eso es una catástrofe humana, porque a medida que crecen en años, los delitos van siendo más intensos, más importantes y más complejos, porque es una manera más manifiesta de lograr poder sobre el otro. Entonces nosotros vemos que los chicos que empiezan a delinquir 11, 12 años, a veces 10, a medida que pasa el tiempo, que salen y entran del sistema penal juvenil, al año siguiente el delito es un poco peor, luego peor, hasta los 17 años en que llegan ya al espacio del homicidio, de la violación, del robo calificado con uso de armas, en donde la vida del otro y la de ellos mismos ya perdió todo valor. Pero por el otro lado, tenemos que vernos con chicos que en realidad, porque siempre se ve al jovencito que delinque como el victimario, ¿no? Porque claro, hay una víctima. Nosotros trabajamos un criterio de justicia restaurativa con los chicos y que logre ponerse en el lugar del otro, al que él atacó. Entonces él dice, pero yo no le hice nada. Pero ¿cómo que no? Si estaba con un caño en la cabeza y le apuntabas también a un chico, se aterrorizó. Y bueno, si le pedía, por favor, no me iba a dar nada. O sea, no es cierto, en el primer momento es como que no piensa que va a hacer algo, pero sí ejerce poder sobre el otro porque quiere obtener algo que de ninguna otra manera la va a obtener. Y esa es una lógica que tiene. Piensa con esa lógica. Entonces el castigo no lo entiende como tal. Mientras está castigado piensa que algo hizo mal y que la próxima vez lo va a hacer mejor. Y por eso se van intensificando y complicando los delitos. En el otro grupo poblacional con los que tenemos que ver, son verdaderamente chicos, estos también son víctimas.
y los otros también son víctimas, pero son víctimas de violencia intrafamiliar, en forma directa o como testigos de violencia, son también víctimas de negligencia, abandono. Hay chicos que no están documentados, hay chicos que no están escolarizados, hay chicos que no saben quiénes son los padres, viven con uno, con otro, son muchos, viven hacinados. A veces no saben si están o no están en la casa, sabe que se van, después viene, ¿no? Y son víctimas de abuso. En el orden jerárquico, nosotros, jerárquico estadísticamente hablando y no por categoría, la violencia intrafamiliar es uno de los primeros motivos de sufrimiento en los chicos, y el abuso sexual, aunque parezca mentira, el abuso sexual es el segundo en frecuencia. Entonces, si alguien sabe de algún chico que está siendo abusado o que es víctima propiciatoria, ya sea por testigo o víctima directa de violencia en la familia, como está puesto todo un poco al revés y nuestra función desde el gobierno es cambiarla y la decisión es cambiarlo y lo venimos haciendo hace un tiempo, normalmente se retira el chico de su centro de vida, teóricamente para que pueda, para que se deje de vulnerar un derecho que tiene vulnerado, que es el derecho a la seguridad porque ha sido abusado. Pero se retira el niño. Se retira el niño que va o a un instituto, a una residencia, a una familia de acogimiento. El abusador está porque es un delito de instancia privada. Y si no tiene una acusación directa y que se empiece a investigar y que se lo encuentre culpable, él permanece en el hogar y el niño es retirado. Y eso es una doble, triple, cuádruple vulneración, porque ningún niño, pensémonos nosotros mismos y no sé si me acuerdo mucho cuando era chica, pero ustedes sí se van a acordar, seguramente que no nos gustaba ir a dormir a otro lado. Estar fuera de nuestra casa no nos gustaba, no nos sentía. Nuestros chicos, ¿cuántas veces a las 3 de la mañana, che, venía a buscarlo porque llora, no duerme, no quiere estar acá? Imagínense entonces una retirada compulsiva de una casa porque además de ser abusado o violentado, se lo retira para vivir en una residencia con otros chicos que no conoce y con empleados que no son su familia. Por mejor que los traten. Ellos quieren estar, hoy hablábamos con Claudia, quieren estar con su madre, quieren estar en el seno de su familia. No importa, una legisladora decía, hablando de un nene que encontraron caminando en la calle a una cuadra de la casa, que no por ser madre uno es buena o mala madre. ¿Quién califica buena o mala madre? Porque ese niño cuando se encontró con su mamá, se le tiró upa y se abrazó a su mamá. No era para retirárselo porque negligente salió de la casa, porque en otro orden de cosas, muchos chicos, porque la muerte de los niños, estadísticamente, se produce fundamentalmente en accidentes domésticos. Entonces hay chicos que se caen a la pileta de natación de su casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a retirar los otros niños de ese hogar porque es un hogar negligente donde no están seguros? Pensemos que pensemos porque los medios cuando hablan, no hablan de estas madres, hablan de las otras madres. En Córdoba hace ya una semana que están hablando de un nene que una vecina, un policía lo encontró a 2 cuadras de la casa, lo llevó, le dio la mamadera, lo llevaron al hospital, le dieron una intervención a la CENAF, la madre fue a buscarlo, el nene se le tiró encima, el nene no estaba bajo peso, tenía todas las vacunas, estaba muy cuidado, pero era una madre así, medio jipona, vivía un poco irresponsablemente, es verdad, porque la puerta de la casa estaba abierta y el nene salió. La desgracia es que al día siguiente volvió a salir. Entonces ya directamente, como siempre la culpa la tiene el gobierno, entonces es que hemos actuado terriblemente mal. ¿Por qué le hemos devuelto el nene a su mamá?
Y eso es una barbaridad, que no tenemos que pensarlo. Y hace una semana que los medios están hablando de esa pobre chica que ha cometido un error y con la que hay que trabajar para que aprenda, pero se ha hecho un fenómeno público y todos opinan, hay que sacarle el chico, lo que pasa, que se droga, ya dijeron que tenía SIDA, o sea, todo vulnerado. Los periodistas me preguntaban, ¿es psiquiátrica, tiene un problema de salud mental? Yo no les voy a dar el diagnóstico, porque el diagnóstico le pertenece al paciente, hay un problema de secreto profesional. El profesional que dijo el diagnóstico va a tener un problemita ético. No se puede estar publicando los diagnósticos. Esta mala información hace que también veamos violencia donde no necesariamente hay. Y también hemos aprendido a hablar de la violencia como si fuera un objeto. Y hay mucha violencia, aumentó la violencia, ahora la violencia es cosa de todos los días. Y cuando uno habla así y neutraliza el concepto, empezamos a pensar que la violencia es algo que está fuera de nosotros. Está en algún lugar nos acecha. Entonces empezamos a buscar en qué lugar está. Y siempre vamos a encontrar dónde se produce en el seno de una familia, la inseguridad en las calles, la posibilidad de la violación en la calle, en general visto sobre gente o que ha cometido delito o que son pobres. Los pobres tienen otra mirada, no es la misma mirada. Esto lo estábamos conversando también. No es que no se producen conductas violentas en los countries. Lo hemos leído en los periódicos también, un poco, 2 días, quizá 1. Pero no una semana hablando de un niñito que salió de la casa por descuido de su familia. Entonces categorizamos la violencia como un objeto, como una entidad. Y como es una entidad y no la describimos en conductas, entonces pierde significación, no sé si me explico, pierde significación, la naturalizamos, hablamos de la violencia como algo que hay en la sociedad cada vez más, que no sé si hay cada vez más, pero se empieza a decir y entonces se empieza a considerar como verdadero. Cada vez hay más violencia, cada vez es más intensa, cada vez... Y también la droga. O sea, es culpable la violencia y es culpable la droga. También se habla de la droga como un objeto, como una entidad. Me decía uno de los chicos que están en el centro donde están privados de su libertad, que tienen delitos más complejos, que es mentira eso de que cuando roban drogados y que por eso tienen tanta violencia. No, me dice, no, Crouchy, no es así. No es así. Cuando estamos locos es porque estamos buscando la droga y buscamos cualquier cosa que podamos vender para comprar la droga, porque una vez que estamos drogados, se terminó el problema. Lo que pasa que dura poco la droga, entonces necesita buscar más. Hay familias que han denunciado a sus hijos por robo, que les han robado a ellos para comprar sustancias tóxicas, para que el Estado se haga cargo de los chicos y le pague un tratamiento. Porque si no, los tratamientos que hay son carísimos y la prevención donde está instalada la conducta de consumo es un poco tardía. Necesitamos intervenir. Entonces hay 2 entidades, la droga y la violencia. Yo les quería comentar un poco lo que vemos, lo que veo en esta... Y les digo una cosa, ¿no? Si tienen una pregunta, porque yo pensé, ¿qué hago? Preparo con los conceptos con los que nosotros estamos trabajando un PowerPoint y se los muestro, entonces vamos a terminar con definiciones que ustedes van a tratar de recordar. Y en realidad lo que yo quiero es compartir la experiencia que tenemos, nuestra experiencia experiencial, la vivencia que tenemos en el contacto diario con una población que o es acusada de algo o es víctima de algo y siempre es víctima. Y siempre es víctima.
Entonces, ustedes si tienen algo que preguntarme o se les ocurre en el momento que estoy hablando hacer una pregunta o querer profundizar en algo, háganlo, porque esto es un diálogo. Porque a mí me parece que en el diálogo podemos intercambiar mucho más que escucharme porque yo sé. En realidad estamos, y creo que a Claudia le pasa lo mismo, porque cuando uno habla de violencia de género, de trata, de violencia en los chicos y delincuencia, el sufrimiento con el que nosotros nos enfrentamos diariamente es mucho. Y hay que trabajar eso en uno mismo, porque si no, uno pierde objetividad, claramente. Entonces, lo que yo quiero es mostrarles, en primer lugar, cuáles son las formas de la violencia con la que nos hemos encontrado. Y se los voy a decir, y es en diferentes edades. Hay bebés recién nacidos en Córdoba, yo no me acuerdo el número, pero en lo que va del año hubo 6 intentos de asesinatos de bebés recién nacidos en manos de su progenitora. Uno sobrevivió, mal, muy mal, con mucho daño neurológico. Esa es una catástrofe humana. Cuando una mamá ¿no? se ve en la situación de tener que matar al bebé que acaba de salir de su vientre, es una catástrofe humana. Y lo que nos ha pasado es que vivían en la casa con la madre, a veces con la madre y el padre, que no se habían dado cuenta de este embarazo a término, para que luego encerrada en el baño o en un ropero vaya a parir un bebé que luego intenta asesinar. Y ahí no falló solo la madre, porque el último caso fue la piba con la madre al hospital, porque tenía un fuerte dolor de vientre, claro. La madre la lleva al hospital, el médico le dice, pero vos estás por parir, andad, no fue con la madre, fue sola, 15 años, sola. A punto de parir, el médico le dice, anda a tu casa, ¿vivís lejos? No, anda a tu casa a buscar ropa. ¿Cómo es que el médico recibe a una chica de 15 años a punto de parir y la manda sola a la casa a buscar ropa? Ella se queda en la casa, tiene el bebé e intenta matarlo. Es el bebé que sobrevivió mal. Estaba la madre en la casa. Ahí hay muchos fallos. No podemos decir, qué salvaje esta piba, mirá lo que hizo. O sea, yo lo que invito es que cada vez que vean en el diario o en cualquier lado una situación de violencia, no focalicen en lo más visible, piensen cuáles son los factores que han intervenido para que esto suceda. Porque en 8 meses, este mes felizmente no pasó, pero en 8 meses, 6, es una barbaridad, es una catástrofe humana. ¿Y cuántos feminicidios, Claudia? También, 10, 14, me perdí algunos. 14 feminicidios. Algunos no considerados tales, porque habría que ver si verdaderamente, porque si la chica era prostituta, entonces quizá no podemos considerarlo feminicidio, porque esto también es una catástrofe humana. Lo que pasa que del feminicidio, por suerte se empieza a hablar más, entonces se visualiza más como un fenómeno contra la mujer, yo digo no de género femenino, contra la mujer. Y las marchas de ni una menos, ni una más, ni una menos, pero cuando matan un bebé recién nacido, no hay una marcha por un ni uno menos, todavía no se visibilizó. Entonces lo que personalmente como funcionaria, como ciudadana, como profesional, como persona, como todo, yo pienso que todavía hoy los chicos no están visibilizados como personas, como ciudadanos con derechos y garantías constitucionales. Todavía decidimos sobre ellos de una manera inapropiada y compulsiva. Si nosotros vamos a retirar un nene de su centro de vida porque ha corrido riesgo, el riesgo que sea, hay que calificar el riesgo, porque no me pueden criticar por devolverle un nene que salió de la casa a caminar, que por qué no se lo saqué a la madre, porque esto no es correcto.
Porque, claro, ese argumento se cayó un poco cuando yo dije, y bueno, y todos los que tienen pileta de natación y se caen y mueren, y con los padres en la casa, ¿qué hacemos? ¿Rastrillamos a los demás niños de ahí como Herodes? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, ahí ya uno ya, ¿no?, baja un poco la guardia con respecto. Entonces, retirar los chicos, llevarlos, sin preguntarles. Nosotros estamos regidos por las leyes de la Convención Internacional por Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero seguimos tratándolos como objetos. Y una cierta parte de la población infantil, que justamente viene de los barrios excluidos. ¿Cómo será el prejuicio? Que una de las cosas que uno suele decir es, ¿dónde vive? En una escuela. Es maestra en un barrio urbano marginal. Esto se escucha. Cuando ustedes escuchan urbano marginal, ¿qué se imaginan? ¿Un country? ¿Y por qué si son urbano marginales? ¿Por qué? No están en el centro de la ciudad. El country está en la periferia. ¿Por qué no nos imaginamos un country? Entonces usamos una locación geográfica para darle un contenido. Urbano marginal. Cuando uno mira las publicidades, que no sea de Cáritas, en Cáritas sí vemos esa foto. Vemos niños, a ver, oscuritos, con una ropa distinta, más pobre. Le dirigimos la atención a los adolescentes. ¿Qué oferta tiene el adolescente? Porque el adolescente que vive en una familia más o menos organizada puede llegar a tener alguna oferta literaria, artística, cultural, algún viaje, estos otros chicos no. Su única oferta es el cuarteto en Córdoba. Bueno, tampoco hablemos mal del cuarteto, cuidado con el cuarteto. La cumbia villera, que nace en el conurbano bonaerense más, la cumbia villera, el boliche, el alcohol y también el consumo de drogas. Sin embargo, el alcohol gana todas las batallas, gana todas las batallas. Es el consumo más importante, es el más barato, se consigue en todos lados. Y produce deterioro cognitivo, bueno, un poco esa es mi especialidad. Hablábamos acá que estamos el psicoanálisis y las neurociencias, un poco que en general han sido enfrentados. Ahora no, ahora somos amigos. Los dos quieren saber qué hay dentro de la cabeza. Los dos quieren saber. Uno en el órgano, el otro en la mente, separados. Pero es verdad que el alcohol produce deterioro cognitivo en las funciones cerebrales, por el daño en las funciones cerebrales. Un cerebro con un consumo crónico de alcohol es un cerebro que tiene neuronas muertas, que cuando uno hace un estudio por imágenes se ve. Entonces, si nosotros consideramos el alcoholismo como un consumo regular durante 10 años y empieza a tomar a los 12, mucho, porque toman mucho, porque tienen poca oferta. Nosotros tenemos una experiencia, no sé si los chicos viven en una situación violenta, en su familia, ¿no es cierto? Y son excluidos de la escuela porque es como que se portaran mal en la escuela, porque son, claro, tienen otra cultura, otra forma de vincularse y además se sienten altamente frustrados porque todo lo que la sociedad ofrece, ellos no lo pueden tener. Y no lo pueden tener. Porque si tienen un subsidio, una beca o una ayuda económica para estudiar de 2.000 pesos y la zapatilla cuesta 1.200, estamos mal. No lo pueden tener. Y eso genera un fuerte resentimiento. Y también genera un fuerte sentimiento de exclusión, con algo peor que una antropóloga estudió y lo llama el sentido del ocultamiento. O sea, son familias que en las reuniones de padres no hablan. Los maestros suelen pensar que no hablan porque no tienen nada para decir. No hablan porque se ocultan, porque no se sienten parte. Luego, si uno dice políticas de inclusión, se aterrorizan porque ¿a dónde incluir? Eso es mentira, ¿a dónde incluir? Tenemos que decir participación, desde qué lugar y con qué propuestas. ¿Cuál es la oferta
de inclusión y de participación. Y esto lo digo porque es exactamente lo que veo en los chicos. Se sienten frustrados, se sienten excluidos, se sienten no respetados y mucho menos escuchados, mucho menos escuchados. Nuestra experiencia, tenemos una escuela que cuando asumimos en 2007, yo después no estuve, después volví, había 50 chicos. Y la oferta de matrícula hoy, que es una escuela que tiene todos los niveles, más niveles de enseñanza, más algunas propuestas de terminalidad educativa, más talleres profesionales, más talleres de artes plásticas, tenemos una matrícula de 450 chicos que quieren estudiar y que quieren terminar sus estudios. Es violento cuando uno dice ni, ¿no? Cuando uno califica a grupos de adolescentes como ni. O sea, ni estudian ni trabajan como si eso fuera una característica de la persona, no como una característica de la sociedad, porque son excluidos de la escuela y no obtienen fácilmente trabajo, porque además no saben trabajar y nadie les enseña, y después los definimos. Es perverso. Eso es perverso. Claro, es una definición que viene dada desde afuera, que no busca más que calificar a ese Definir. grupo etario, poder centralizarlo de alguna manera, encerrarlo prolijito, chiquitito, y a partir de ahí pensar qué hacer con eso, que es externo a la sociedad, porque no lo considera ¿Qué le ofrecemos? propio. ¿Qué le ofrecemos? A ese que está afuera, que después decimos que lo vamos a incluir, que lo llamamos ni, que si es posible también a veces se lo para en la calle y se lo lleva detenido por nada. Y entonces fíjense, no hablemos de la violencia, hablemos de conductas que producimos todos y que son conductas violentas, lacerantes y que producen sufrimiento en el otro. Participar, sí, sí. Bueno, yo creo que la adhesión a la Convención Internacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la generación de espacios para el diseño de políticas públicas que ofrezcan este tipo de propuestas, que ofrezcan propuestas que sean superadoras de esta situación de exclusión, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta, porque, claro, es muy buena la pregunta. Esta escuela, que yo digo que tenía 50 chicos, porque no se ofrecía, porque una vez que se empezó a ofrecer, tiene 450 chicos. No hay bullying en esa escuela, no hay agresión entre los pares. Y ya varias generaciones desde el 2007 acá que se han recibido. Ellos tienen el primario en la planta baja y hay un primer piso que es el nivel medio. Entonces los docentes los instan, el año que viene te voy a ver ahí, ¿no? Arriba. Y han terminado, fíjense, en un promedio que se habla entre el 30 y el 35% de los chicos del nivel medio lo dejan, que nosotros tengamos un buen nivel de egreso del nivel medio es promisorio. En Córdoba, ya que hiciste esa pregunta y me parece bien, porque fue el gobernador Schiaretti en su campaña electoral dijo que se desarrolló tanto el consumo de sustancias tóxicas es porque la gente que comercia con drogas, el narcotráfico más pequeño en los barrios, ocupan el lugar que el Estado no ocupó. Decía Schiaretti, ¿no es cierto? ¿Y qué lugar ocupa? Bueno, si hay una fiesta de 15 lo ayuda a hacer, si hay que llevarlo al médico, le da el auto, tienen hermosas casas en barrios muy pobres y la gente los conoce y obtienen algún beneficio y beneficios económicos porque pagan 300 pesos por guardar la droga por día. Bueno, ahí es cuando buscan, por ejemplo, ser tenidos en cuenta, eso es lo que usted llama en un barrio marginal. Los chicos
o quién, la familia. Sí, obtienen recursos, digamos, Claro, ¿no? bueno, O sea, obtienen recursos con los que ellos pueden tener una mejor calidad de vida. En este momento, lo que se hizo, un poco articulado entre los diferentes ministerios, dividir la ciudad de Córdoba, porque en las grandes ciudades es donde más se concentran, digamos, barrios más pobres, porque teóricamente tienen más posibilidad de trabajo, se dividió en cuadrantes y se creó una nueva policía, la policía barrial, la joven, la policía barrial. Eso vamos a ver, porque recién se lanza, pero le pidieron a la gente de la CENAF que les informe sobre cuáles son las nuevas normativas. De la Secretaría de Equidad de Género ofrecieron programas de capacitación, talleres y trabajo. Los talleres que hay en el Complejo Esperanza, que es donde están los chicos privados de su libertad, más los que están en la escuela, esos talleres son replicados en los barrios. O sea, el chico sale y puede seguir el mismo taller que tiene una certificación. Se ha hecho convenio con muchas empresas bajo la consideración de la responsabilidad social empresaria y la verdad que fue llamativo la cantidad de empresas que se ofrecieron para participar en programas de empleo, el programa Primer Paso o el del aprendiz. El Estado pone una parte del dinero, del sueldo, y la empresa la otra. Tiene que tenerlo un año con otro año que paga la empresa y si es bueno lo tiene que dejar. Entonces, y esto nosotros hemos tenido chicos ya en la anterior gestión de 2007 a 2011 que han participado, miren, un pibe que estuvo en el Complejo Esperanza 3 años y había cometido un homicidio a los 14. Y hay una casa muy grande que vende material de construcción, se llama Construcciones Zárate. Tiene muchas casas. Bueno, entró en este programa de la beca y esto, y trabajó, y lo puso como, no sé cómo se llama, pero él tiene el depósito. Él es el que controla la salida del material. Y yo le decía al dueño de ese local, le digo, estás qué audaz. Qué prejuiciosa yo. Y dice, no, se va a dar cuenta de todo. Bueno, hoy sigue, ya aprendió, terminó el nivel medio, hoy sigue. Chicos en los peajes, en un restaurante, la otra vez se me acercó uno, doña, hola, ¿se acuerda? O sea, cuando tienen una oportunidad, eso es lo que tratamos de hacer. Si miramos de donde salimos, estamos bastante bien. Si miro a donde hay que llegar, nos falta un montón. Pero otra cosa que políticas públicas de promoción, no hay más superador que eso, verdaderamente. Miren, hay una foto de un cuadro. Miren, este es un chico que estuvo preso, porque hay que decir las cosas como son, estuvo privado de su libertad. Yo les dije que tienen preferentemente mucha capacidad artística y motriz, son muy buenos deportistas. Y este pibe reflejó en ese dibujo la violencia que él vivió en su casa. Y cuando él me mostró, y todavía me emociona, o sea, cuando me lo mostró, fíjense cómo representó, y si ustedes lo vieran, si lo escucharan hablar, estoy segura que si anda por la calle lo para la policía. Es cumbiero, cuartetero, rapero, y creó en su barrio, que es una villa de emergencia que se llama El Tropezón, que él le dice El Trope, lo que él llama un centro cultural. Y muchos chicos van ahí y él les enseña a rapear. Pero mientras los convoca, ve si van a la escuela, trata que va. Y su gran sueño es que su hijita tenga una pieza para ella. Yo a veces cuando miro mis nietos, digo, oh, ¿no? Qué injusticia, y tenemos que ir hacia ahí. Pero si ustedes lo ven, ahora vamos a organizar una exposición en el Museo Carafa, ya lo hicimos otra vez, y había gente que miraba las obras de arte y decía, esto no lo han hecho ellos. Eso es violencia. Eso es violencia. Que un chico sienta
que porque es como es, no le creen que pueda tener capacidad artística. El pibe Lucas. Lucas tuvo varios ingresos en el Complejo Esperanza, cometió un homicidio a los 14 años, busca trabajo ahora, ganó una beca en un instituto de arte para poder, porque es privado, entonces lo becan para que pueda seguir, pero él no vive de esto es su forma de expresarse, él necesita trabajar y nos está costando verdaderamente que lo quieran tomar. Porque al revés que los adultos que cuando terminan su condena son inocentes, no pueden tener antecedentes penales y ellos están absueltos o han terminado su condena. Estos chicos nunca se cierra su causa. Entonces en la búsqueda de antecedentes siempre los tienen. Y hay que cerrarla. Esto es un problema de la justicia. Entonces en los casos que dijimos, fracaso de los médicos, fracaso de la justicia, de las familias que son víctimas, de las políticas de Estado que no llegan a donde tienen que ir. No focalicemos en que como son pobres y les falta de todo, son violentos. No es así. Podía no ser así. Podía no ser así. Claro. No, porque el programa es de un año con opción a otro ya pagado por la empresa, pero si es bueno no lo puede despedir. O sea, a ver, porque lo que se intenta bloquear es la mano de obra barata. El Estado paga una parte, la empresa otra y después lo echa. No, porque si no tiene una causa muy evidente de por qué lo dejarían sin el trabajo, las empresas que se comprometen a tomar chicos de este programa no lo pueden despedir. A menos que robe o qué sé yo, o que deje de ir, cosa que ha pasado. O sea, se fue a otro lado, se mudó o dejó de trabajar. Porque el nivel de reingreso al delito es muy grande, y el nivel de recuperación es bajo, pero siempre hay que apostar ahí. Y en el caso de los chicos víctimas de abuso, negligencia y violencia, nosotros ya no tenemos residencias de 0 a 5 años, tenemos un programa de familias de acogimiento, pero lo queremos ampliar hasta los 12, 13 años, con familias, porque el chico que sale de una residencia y no vuelve a su casa con su familia, chicos que son de más de 5 años, 6, no son adoptados, la gente no busca adoptar chicos de esa edad, lamentablemente. Sería como un programa de pacto educativo con las familias para continuar esos programas. Sí, la familia de acogimiento tiene que facilitarnos a nosotros la revinculación con la familia de origen o familia extensa e incluso familia comunitaria, porque promover en la gente un concepto de solidaridad. Ese es el antídoto contra la violencia. Social. Y no creer que la violencia es una expresión de la frustración y el desamparo. Violentos somos todos. Toda vez que no desarrollamos un sentido solidario más que cuando hay una inundación o qué sé yo, un terremoto. Un chico que tiene esta capacidad de manifestarse merece todas las oportunidades. 17 hoy. Sí, aunque no pudiera expresarse a través de ese arte, sigue teniendo el derecho a todas las oportunidades imagínate. Que le fueron negadas, porque claro. Pensaba en esto que vos hablaste al principio respecto de que su forma de expresarse, de encontrar su identidad era a través del acto delictivo, a través del acto violento, que después hablaste un poquito de cómo desde lo social se los categorizaba como esto niní. Es decir, ¿qué lugar hubo para estos chicos en donde pudieran elegir qué querer ser elegir, o qué querer hacer? Elegir, olvídate. Ya el solo hecho de vivir donde viven, ¿no es cierto? Y a pesar de todo, ahí juegan, ahí se bañan, ahí comen y ahí se agrupan, ahí se divierten,
pero si los adultos no ofrecemos oportunidades de participación, hicimos un foro hace poco de jóvenes, participaron 250 jóvenes de todas las provincias y lo que más decían era la oportunidad de haber participado. No les dimos tema, ellos pusieron los temas. Y los temas que pusieron fue la violencia hacia los jóvenes de las instituciones escolares en primer lugar y de las instituciones sanitarias en segundo lugar. De las instituciones escolares en primer lugar. Y pensemos que no es solo porque hay un maestro que les grita. La situación de examen es violenta, es descalificadora, es de control de uno sobre otro, es asimetría de poder. Y eso, no digamos la violencia, pongámosle nombre y apellido, porque eso es lo que nos tenemos que ver nosotros y tenemos que diseñar políticas para ingresar a esos espacios. Yo le traje, porque también uno habla de temas tan densos, ¿no?, que uno medio se deprime, pero un videíto de un pedacito de video del Chavo, del 8, porque muestra una situación con el profesor Girafales, que hace poco murió. ¿Quién no estuvo en contacto con el Chavo? Y a veces lo veíamos como lo veíamos, pero tiene mucho contenido, muchos mensajes que los tenemos que ver. No sé si los podés pasar, no sé cómo estoy con el tiempo, si estoy mal del tiempo lo corto. Ni en el salón, ni en el patio, ni en ninguna parte. Ya. ¿Ya qué? Pues ya. El ñono era un maestro. ¡Ay, mi ojo, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! Entonces era cierto que se estaban pegando. Claro, yo jamás acostumbro rajar en vano. Pero vas a ver a la salida, Popis. Ya. Y ustedes dos, díganme una cosa. ¿Acaso hay algo más feo que darle de golpes a un compañero? Sí, es más feo recibirlos. ¡Ay, mi ojo, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! Pero él también me pegó. Sí, ya sé que los dos se golpearon por igual. Cuando dije que el Chavo había cometido un error al golpear a Ñoño, me estaba refiriendo al hecho de que el Chavo no supo controlar su instinto de agresión. Porque Ñoño no supo controlar su instinto de dragón. ¿Qué quiere decir con eso? No le creo nada, profesor. Lo que pasa es que el Chavo del 8 me golpeó nada más porque no le quise convidarle la torta de jamón que me estaba comiendo en el recreo. Pero es que el Ñoño me enseñó la torta y me preguntó, ¿se te antoja? Yo le dije sí y me dijo, ¡compra! Si la cosa fue así, Ñoño debe reconocer que sí hubo una provocación. Tú debes reconocer que lo que hiciste sí fue una provocación. Y no me interesa discutir eso. Por ahora lo que quiero aclarar es que la violencia no sirve para nada ni para resolver nada. ¡Ya basta! Les advierto una cosa. No voy a tolerar una sola muestra más de indisciplina. ¿Entendieron? Bien, ¿en qué estábamos? En la cosa esa que está en España. ¿Cuál cosa que está en España? Valencia. No, Popis, no estábamos hablando de Valencia. Estábamos hablando de la violencia. ¿Y esa en qué país está? En todos. Nada más ve los noticiarios de la televisión. Desgraciadamente así es. Y debemos desterrarla. Volver a tratar a todos como lo que somos, como hermanos. Nunca jamás lastimar a otra persona, ni física, ni moralmente. Recuerden las palabras del presidente don Benito Juárez. Entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Chavo, toma. Yo creo que eso se ve en todas las escuelas hoy, se ha visto y se verá. Y el maestro cuando se desborda porque ya está harto de contestarle a los chicos tanta cosa. A mí me parece que
Fíjense cómo será que ni siquiera tenemos la palabra opuesta. Cuando uno quiere hablar de algo que no es violencia, dice la no violencia. ¿Cómo será que ganó todos los terrenos que no tenemos la otra palabra? Y tenemos que decir algo, un concepto, convivencia en paz. Y bueno, digámosla, qué sé yo, buen trato, digámosla. Pero lo que yo quería compartir hoy es eso, es un poco desmistificar en qué espacios y cómo y alguito de lo que podríamos hacer. Así que bueno, gracias.